y glorificar el nombre del Señor, poder estar aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El momento cuando nosotros le decimos a Dios, Padre, me aparto de todos mis afanes, de todas mis vueltas, de todos mis quehaceres, y este momento te lo dedico a ti, con el propósito de que puedas alimentar espiritualmente mi alma. Eso viene entonces a poder dar un punto diferente a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Primera Juan, al capítulo 2, versículo 15 al 16. Hoy vamos a ver con respecto a cómo es que Dios nos dice que hay un amor el cual es prohibido tenerlo. Es algo que debemos de aborrecer, y es aborrecer a todo lo que se opone a Dios. El fundamento del mundo, todo el sistema de valores del mundo, eso se opone a Dios, es contrario a Dios, es contrario a sus valores. Tanto así que hoy podemos ver nosotros de que lo que es bueno se ve malo, y lo que es malo ahora se ve bueno. Lo que es aborrecido por Dios es algo que es amado por el hombre, y el hombre ama todo aquello que Dios aborrece. Es algo que el hombre como que se está deleitando, está disfrutando el hecho de querer estar en forma opuesta a nuestro Dios y lo que es la palabra de Dios. Entonces, si ya estamos en 1 Juan capítulo 2, vamos a leer del versículo 15 al 16. La palabra de Dios va a enriquecer nuestro corazón. Dice así la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nuestro Dios Padre, bendito Salvador, ayúdanos, Padre, a comprender lo que es la vanagloria de este mundo y apartarnos de ella, apartarnos también de los deseos de los ojos, de los deseos también de la carne, las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre eterno, a aborrecerlas totalmente, todo lo que es los valores, el sistema de valores de este mundo, porque realmente son contrarios a ti, son pecados, son cosas que nos ayudan, que nos llevan, mejor dicho, a que nos alejemos de ti, que nos apartemos de ti. Padre amado, hoy tu mensaje será hermoso para nosotros, porque nos dará claridad con respecto a qué es que tu palabra nos está hablando en 1 Juan capítulo 2, 15 al 16. Padre, disponemos nuestros corazones, todos los que estamos ahorita ya escuchando tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto para atesorar tu palabra y que ella venga a ser de bendición para nuestras vidas. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. La palabra de Dios siempre nos va a invitar a que todo lo que es pecado, todo lo que es contrario a lo que son los valores de Dios, todo lo que es los mandamientos de Dios, y todo lo que conducen al hombre a perderse, a caminar una vida que lo lleva a lo que es la destrucción, lo que es la muerte. Porque recordemos muy bien que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice su palabra. Cuando nos está diciendo aquí el apóstol Juan, nos está diciendo que no debemos de amar al mundo, es no amar el sistema de valores del mundo. ¿Cuáles son esos sistemas de valores? Es aquello que es contrario totalmente a lo que Dios manda, a lo que Dios pide, a lo que Dios ha instituido. El mundo comprende que Dios ha instituido muchos valores, ha dado muchas instrucciones, pero él quisiera realmente vivir su vida conforme a como él le place. Pero ya cuando él se encuentra en situaciones donde su salud se ha deteriorado, cuando ya está en situaciones donde va a partir de este mundo, él viene y empieza a pensar de que con solo el hecho de considerar que tener pensamientos agradables ante Dios, ya él entonces ha ido a resolver la parte de una vida de libertinaje, una vida totalmente apartada de Dios. Pero Dios es bien directo hacia nosotros, Dios es bien claro hacia nosotros. Que incluso esta palabra que acabamos de leer, donde está diciendo que no debemos de amar al mundo, quiere decir que la filosofía humana de este mundo no debemos de amarla, ni cualquiera que sea
una filosofía basada en el pensamiento del hombre, basada en conceptos del hombre, y aquel humanismo que está tomando cada día más fuerza en medio de todos los pueblos de este mundo. Cada vez más y más el hombre quiere abrazar el humanismo, quiere pensar de que él es alguien que puede tener capacidad de poder definir qué es lo bueno, qué es lo malo, y tanto así que se pierde totalmente y viendo la realidad, viendo frente a sus ojos muchas cosas que están bien claras, como el hecho de que Dios creó solo dos géneros, que es el género, creó solo un género humano, y en ellos solo creó lo que es el hombre y la mujer, y aparte de esos dos géneros no existe ningún otro que nosotros podamos decir que tiene fundamento o que tiene algo especial. Cuando pensamos que el hombre quiere generar leyes humanitarias, de tal hecho de que todo aquel que tenga un pensamiento distorsionado a la palabra de Dios, que ha venido por consecuencia de la contaminación del pecado, se ha degenerado su mente, su pensamiento, sus deseos, sus sentimientos, y lo llevan a que todo aquello que él desea entonces es correcto, es bueno. El hecho de que entonces él puede decir de que fue creado hombre, ahora que puede pensar que es mujer y cosas así, son cosas que realmente la palabra de Dios nos está diciendo que son filosofías, son pensamientos humanos que totalmente están basados a lo que es el sistema de valores de este mundo, un sistema de valores que es el príncipe de este mundo, el que los ha definido, y el propósito de él es que sean contrarios totalmente a los valores, a los valores de Dios. En 2 Corintios 4:4 nos habla claro de qué es lo que el príncipe de este mundo, lo que es Satanás, ha venido a hacer con el hombre, y el hombre no quiere realmente comprender que está siendo seducido por cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios, y lo está llevando y arrastrándolo a cosas que realmente no son las correctas a poder llevar. 2 Corintios 4:4 dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios, ese Dios es en minúscula. Si usted observa la palabra de Dios, ese Dios está escrito en minúscula, quiere decir que es Satanás, que dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, aquellas personas que no creen en Dios, aquellas personas que a la distancia quisieran creer, pero el creer no solo es generar pensamientos de saber que Él existe, sino que creer es realmente obedecerle, es caminar con Él, es aceptarle, porque ¿cómo yo puedo hacer de que un medicamento realmente pueda tener efecto en mi interior de mi cuerpo si yo solo vengo y pienso que puede ser bueno para mí, pero no estoy dispuesto a ingerirlo porque me gustaría solo creerlo hacia la distancia y sin que yo tenga que tomarlo? Para que haga efecto a mí, yo debo de hacer que ese creer venga a ser efectivo en mi vida y traerlo adentro de mi cuerpo para que venga a ayudar a recuperar la salud y que venga a apoyar a lo que yo creo que Él puede apoyar. Así es la vida con Cristo. El hecho de que yo crea no es solo de pensar en Dios, sino que es de traerlo a mi vida y hacer que Él me conduzca y Él me ayude a poder tener una vida más agradable y conforme a sus mandamientos y conforme a sus preceptos. Sigo leyendo y dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y quién ha hecho esta ceguera? ¿Quién es el que le ha cegado el entendimiento al hombre? La palabra de Dios dice que es Satanás, es el Dios de este siglo. Es él el que ha venido y ha definido una ceguera totalmente, donde espiritualmente el hombre no puede encontrarse con Dios, porque el hombre busca más el agradar a este mundo y a complacerse con este mundo que el agradarse a Dios. Y uno puede mencionarle tantas cosas, tantas veces puede mencionar la palabra de Dios al hombre, pero el hombre
busca siempre el estar distanciado y estar separado a Dios. Pero usted le pregunta y le dice, ¿tú amas a Dios? Y le dice que sí. Usted le pregunta y dice, ¿tú crees en Dios? Y le dice que sí. Pero en hechos, en realidad es en llevándolo a la parte de la palabra de Dios donde dice de que si me amas, entonces debes de guardar mis mandamientos. Esas son las cosas que el hombre ya no quiere hacer, no está dispuesto a hacer. Pero la palabra de Dios hoy nos invita a que nosotros debemos de aborrecer a todo lo que se opone a Dios, a todo lo que es contrario, a todas las cosas que vienen a que el hombre se separe y se aísle totalmente de Dios. Todas las cosas que están en este mundo son contrarias a Dios. Vamos a ver entonces en Juan capítulo 15, versículo 18 al 19, de qué cosas está hablando la palabra de Dios, de qué cosas se está refiriendo, y que nos va a dar una claridad, y vamos a ver nosotros que la palabra de Dios es bien clara para nosotros cuando nosotros la estudiamos, la escudriñamos y la traemos a nuestro corazón. Una de las formas que podemos saber que no somos del mundo es ser aborrecidos por el mundo. Cuando el mundo realmente nos aborrece a cada uno de nosotros, él lo que está haciendo realmente es aborrecer el obrar de Dios en nuestros corazones, el obrar de Dios en nuestras vidas. No es que seamos perfectos, no es que seamos personas que realmente hemos encontrado una perfección, pero en Jesucristo hemos sido justificados, dice su palabra. En Jesucristo hemos sido redimidos. En Jesucristo, en el momento que lo recibimos y tomamos la decisión de apartarnos del pecado, la palabra de Dios nos habla que entonces nuestra vida es una vida santa, que quiere decir apartado lo que es de las cosas de este mundo. El 8 dice entonces de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Usted no se sienta contento si el mundo realmente lo está aplaudiendo, o si el mundo lo está apreciando, o si el mundo lo está queriendo totalmente. Ese puede ser un síntoma que llegado un momento quiere decir que la luz de Cristo no está resplandeciendo en su vida. Es mejor que se dé el hecho de ser aborrecido por el mundo y ser rechazado por el mundo. Eso viene a darnos nosotros la pauta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar está siendo entonces contraria al mundo. Nuestra forma de proceder está llevando al mundo a que él sea condenado, porque el hecho de que usted y yo podamos buscar la manera de caminar con Dios quiere decir que hay otras personas que se sienten confrontados. El hecho de que ellos no están poniendo todo su esfuerzo, todo su ánimo para poder buscar de Dios y hacer una vida agradable y preciosa ante los ojos de nuestro Dios. Pedro y Juan se alegraron cuando las personas contrarias a lo que es la palabra de Dios, aquellas personas que estaban aborreciendo el hecho de anunciar la buena nueva de salvación. Y en ese caso da tristeza saber que eran las autoridades de la supuesta iglesia que caminaba con Dios, que buscaba de Dios. Y aquí en el concilio, cuando fueron llevados Pedro y Juan y fueron castigados, fueron latigados, y después de recibir todos sus látigos, fueron amenazados y dijeron que ya no siguieran anunciando el evangelio de Cristo. Ellos, dice su palabra, que salieron de la presencia del concilio, pero ¿cómo salieron? Dice su palabra que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ese debe de ser nuestra situación, ese debe de ser nuestro punto de vista. El hecho de que seamos aborrecidos quiere decir que nosotros nos sintamos gozosos. Muchas personas, en el momento que reciben algún desprecio, reciben algo que les
se les manifiesta el ser aborrecidos, ellos vienen y decaen del espíritu, decaen de su fe. Y el hecho quiere decir de que no están bien fundamentados, no comprenden que el hecho realmente de haber sido aborrecidos es ser digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, porque eso quiere decir que las cosas van caminando bien. Eso quiere decir que el caminar con Cristo está saliendo a luz de tal manera que el mundo entonces está aborreciéndonos y no está apreciando el hecho que Dios está manifestándose en nosotros. Aprendamos del apóstol Pedro, aprendamos del apóstol Juan, aquellos discípulos, aquellos apóstoles preciosos, donde ellos, en vez de sentirse desdichados, ellos lo que hicieron es sentirse gozosos y dijeron: qué dignos somos nosotros, el hecho de que el mundo considere que nosotros somos hijos de Dios. En 1 Juan 4:5 también nos habla que ellos, los que son del mundo, las personas del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando ellos pueden hablar, pueden expresarse, entre ellos realmente se comprenden, saben realmente relacionarse, pero el hombre con Cristo, el hombre o la mujer con Cristo es aquella que realmente no empieza cada día más a no saber relacionarse con los demás. Esto no quiere decir que nosotros no debemos de tener amigos que no tienen a Cristo en su corazón. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos que procurar esas amistades. Definitivamente el hombre con Cristo debe buscar la manera de tener esas amistades, pero no compartir las acciones que ellos hacen, no frecuentar a los lugares donde ellos puedan invitarnos o ellos pueden llevar, sino que nosotros, por medio de la luz que está resplandeciendo en nuestros corazones, debemos de invitar al cambio, debemos de invitar a buscar de Dios, debemos de invitar a que la vida también de nuestros amigos puedan buscar del Señor. Recuerden muy bien que este mensaje nos está llevando a nosotros que debemos de aborrecer todo aquello que es contrario a Dios, todo aquello que está buscando realmente el apartarse de la palabra de Dios, apartarse de los caminos de Dios. Dios dice que Él amó al mundo. Entonces, nosotros por un lado nos está diciendo la palabra de Dios que no debemos de amar al mundo, pero es amar a lo que es los valores de este mundo, a lo que es la filosofía de este mundo, al sistema humanístico de este mundo, y a todas esas cosas no debemos de amarlas. Pero en Juan capítulo 3, 16 al 17 dice su palabra que Dios amó al mundo, y lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que puede creer? Solo aquel ser viviente, solo aquel que tiene capacidad de razonamiento, todo aquel que tiene capacidad de decisión, aquel que puede hacer uso del libre albedrío para decidir entonces de cambiar ese camino torcido que lo lleva a la perdición y enderezarlo y caminar con Cristo. Entonces, el amar al mundo es amar a todo aquella persona que puede llegar a creer, aquella persona que pueda llegar a abrir su corazón y entregarse a Cristo. Debemos de creer, de amar a los hombres, debemos de amar a las personas que Cristo vino y los creó a semejanza de Él. A eso sí debemos de amar, pero a lo que no debemos de amar, y debemos de entender bien cómo nos está diciendo por un lado el apóstol Juan, y que es no amar a las cosas del mundo, son a la forma de pensar, a la forma de proceder, porque esas formas proceden hacia pecado y proceden a apartarse y a separarse totalmente de Dios. Pero debemos de amar entonces a toda aquella criatura, aquella persona que Dios creó, para que Él pueda creer y no se pierda, y Él pueda tener vida eterna.
El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solo una persona puede encontrarse con Dios, puede estar con Dios y con el propósito de poder ella ser salvo. Primera Juan capítulo 4 también nos sigue hablando con respecto al amor a las cosas del mundo que sí debemos de amar. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue propicio para nosotros, fue el que movió a misericordia lo que es la bondad de Dios, lo que es el amor de Dios, fue llevado a misericordia por medio del Hijo para que recibiéramos nosotros perdón por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Dios cuando está diciendo que Él ama al mundo, es que Él ama a aquella criatura, a aquel hombre, a aquella mujer que lo ha creado para que Él pueda creer en Él y Él pueda entonces enderezar sus caminos y pueda llegar a tener vida eterna juntamente con Cristo. Pero para nosotros entonces la invitación es también de amarnos entre nosotros, amar a mi prójimo, amar a mis semejantes, pero lo que yo no debo de amar a lo que es del mundo es sus valores torcidos, sus valores realmente desviados y toda aquella filosofía que no va en acorde a lo que es la palabra de Dios y todo aquello que es contrario a lo que es la voluntad de Dios. El amar las cosas de este mundo entonces nos aleja de Dios, nos aparta de Él, nos hace que nosotros perdamos el camino recto y que decaigamos de la gracia y que decaigamos de lo que es nuestra fe. Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que aquel personaje que se llamaba Demas, ha caído de la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Eso es para poder poner tristeza en nuestro corazón, el saber que llegado un momento aquellos hermanos que nosotros amamos, aquellos hermanos que realmente compartimos lo que es nuestra fe, en llegado momento por un descuido ellos pueden decaer de la fe, así como Pablo le dice a Timoteo que Demas ha caído. Y eso se encuentra en 2 Timoteo 4:10, donde dice, porque Demas me ha desamparado, le dice Pablo a Timoteo, le dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es lamentable escuchar situaciones como esto. Aquellas personas que conociendo la verdad, ellos pueden entonces ser distraídos y pueden ser tentados con respecto a las riquezas de este mundo, con respecto a los deseos de este mundo, con respecto a las pasiones de este mundo y no ver las consecuencias que ese cambio les puede llegar a provocar. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dice la palabra de Dios en Mateo. Nos está diciendo que si nosotros entonces venimos y empezamos a amar las cosas del mundo, empezamos a amar entonces su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de tener placer, entonces llegado momento, ahí es donde estará depositado nuestro corazón. Recordemos que Dios nos invita que nosotros lleguemos a ser hijos de Él, pero Él no está interesado en compartir una relación con alguien más y sobre todo con alguien contrario, que su actuar, su proceder va opuesto a lo que es sus valores, a lo que es sus mandamientos, a lo que es lo que Él realmente desea con cada uno de nosotros. Entonces en Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas, dice su palabra. Es una forma de tenerlo bien claro con cada uno de nosotros, donde la palabra de Dios nos está diciendo que no podemos vivir una vida apartada, donde podemos decir que algunas cosas las quiero hacer conforme a la voluntad de Dios, pero algunas cosas quiero hacerlo conforme a la forma de pensar de este mundo. Eso es algo que no es posible hacer, no es posible llevar a cabo. Pero para con Dios realmente es algo bien definido, bien trazado, el que nosotros debemos de aborrecer lo que es todo aquello que es contrario a Dios y amar todo lo que es los mandamientos de Él, todo lo que es los preceptos de Él y caminar con Él, acercarnos a Él. Recordemos muy bien que la palabra de Dios nos invita a aborrecer el actuar del pecado, aborrecer todo aquello que es contrario a Dios, pero no aborrecer al pecador, porque al pecador Dios lo ama. Dios está esperando que él realmente cambie su camino, cambie su forma de pensar, que deje de estar cegado por el príncipe de este mundo y que él empiece entonces a abrir su corazón y a aceptar lo que el Espíritu Santo le está ayudando para que él pueda encontrarse con Dios, para que él pueda buscar a Dios y para que él pueda estar siempre cerca de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que debemos de estar bien definidos, o queremos amar a Dios, entonces debemos de aborrecer lo que es el pecado, lo que es contrario a lo que la voluntad de Dios y a lo que Dios nos anuncia en su palabra. El que ama al mundo, el amor de Dios entonces no está en él. Viene a ser enemigo de Dios. Eso es algo que el mundo no le gusta comprender, porque yo creo que no le conviene comprender esta parte de que al amar a Dios es alguien que viene a ser enemigo de Dios, porque está yéndose en el sentido contrario, en el sentido opuesto. Porque si usted a cualquier persona le dice: ¿tú te consideras que sos enemigo de Dios?, él le dice que no, que él es un gran amigo de Dios, que es alguien que piensa en él, que es alguien que busca entonces tener pensamientos sobre Dios. Pero eso es algo que le viene a confundir a él, porque la palabra de Dios dice que el hacer las cosas contrarias, el hacer las cosas de este mundo, lo que viene a hacer entonces es tener una enemistad con Dios. Y Santiago lo dice de una forma clara. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 nos habla de una forma clara, donde no hay pierde, donde nosotros no tenemos por qué confundirnos, por qué querer engañarnos, porque cuando nosotros queremos saber de las cosas de Dios, queremos saber lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros y queremos saber lo que Dios ha trazado, de la forma que todo aquel que le quiere amar a Él, que todo aquel que quiere ser amigo de Él, cómo es la forma que Él debe de conducirse, cómo es la forma que Él debe de guiarse. Entonces la palabra de Dios viene a ser el manual, lo que debemos nosotros de hacer, de tomar en cuenta y ser obedientes, y todo aquello que la palabra de Dios nos invita a hacer cambios, debemos de cambiar para entonces poder ser hijos de Dios, ser personas que realmente agraden a nuestro Dios. Entonces les decía que Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto es de tomar en cuenta, esto es de poner nuestras barbas en remojo y darnos cuenta qué estamos haciendo de nuestra vida y cómo la estamos conduciendo, qué estamos haciendo. Si solo entonces en los momentos que estamos en la iglesia somos personas que mostramos el amar a Dios, pero fuera de la iglesia entonces somos personas que mostramos el amar las cosas del mundo, el apreciar las cosas del mundo. Eso no nos va a conducir a Dios, porque eso lo que va a definir es que va a dar una enemistad con Dios, porque dice su palabra que el Espíritu que está morando en nosotros nos cela
o mejor dicho, nos anhela celosamente. Y cuando hay un anhelo celoso, quiere decir que hay algo de querer, pero para sí mismo, para una sola persona, pero para no compartir. Porque cuando usted está teniendo el sentimiento de celo, es aquel celo que lo lleva a usted a querer proteger o querer tener cuidado de algo que usted tiene o de algo que usted posee. Pero es aquello que usted no puede compartir. Hay cosas que usted puede compartir, pero hay cosas que no puede usted compartir. Una de ellas es compartir su fe. Usted no puede compartir la fe amando a Dios y con mismo hecho también compartir lo que es los deseos y las pasiones y todas las cosas de este mundo. Usted puede compartir un carro, usted puede compartir una casa, usted puede compartir muchas otras cosas materiales, pero su fe usted no la puede compartir porque así lo define su palabra, porque la cuestión no viene de usted mismo, sino que viene que el Espíritu Santo que está morando en usted lo está anhelando de una forma celosa. Pero quien realmente nos ama a nosotros, quien se entregó a nosotros, quien nos escogió a nosotros para amarnos, Él es el que nos está diciendo a nosotros que si nosotros queremos buscar la amistad con el mundo, entonces encontraremos una enemistad con Dios. Nosotros nos haremos enemigos de Dios, y eso es de tomarlo en cuenta. Por un lado, Santiago nos dice que vendría una enemistad con Dios si nosotros venimos y queremos amar al mundo. Mientras que Juan, ¿qué es lo que nos dijo? Juan nos dijo de que si nosotros amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Entonces Dios no está morando en nosotros. Entonces Dios no está obrando totalmente en nosotros. Recordemos que nos está diciendo Juan que el amor de Dios no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está habitando en nuestra vida. Que Dios no es el que está señoreando nuestra vida. Cualquier otra cosa puede ser el que está señoreando. Cualquier otra cosa es el que está definiendo nuestro corazón, porque donde la palabra de Dios ya la leímos, donde dice de que donde está vuestro tesoro, entonces ahí estará vuestro corazón. Si amamos al mundo, ahí es donde estaría nuestro corazón. Pero si amamos a Dios, pero no solo de sentimientos, no solo de ideas, no solo de buenos pensamientos, sino que es de creerle a Él, de no rechazarle, porque ¿cómo podemos amar a alguien que nosotros rechazamos? Definitivamente a quienes amamos nosotros no rechazamos, a quien realmente aceptamos, a quien recibimos, a quien nos gusta compartir, es a quien nosotros amamos. Así que no seamos contradictorios. No por un lado digamos que amamos a Dios, pero nosotros rechazamos sus mandamientos. No digamos que amamos a Dios, pero nosotros rechazamos el plan de salvación de Dios. No digamos que amamos a Dios, pero queremos rechazar lo que es el Evangelio. Así que debemos de ser íntegros, debemos de que lo que estamos diciendo de que queremos amar a Dios y queremos creer en Él, es porque nosotros entonces nos apartamos de este mundo y vivimos una vida plena, una vida de relación, una vida de comunión con Dios, porque eso es lo que Dios anda buscando, tener comunión con cada uno de nosotros y mostrarse a nosotros y darse a conocer en nosotros que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas de nuestra salud, ahí está Dios, ahí está acompañándonos, ahí está siempre con nosotros. Y la palabra de Dios no nos engaña, nos dice que nosotros tendremos dificultades, nos dice que este cuerpo se va a ir deteriorando mientras nuestro espíritu se va a ir rejuveneciendo, porque se va a ir encontrando con Dios, se va a ir preparando para el encuentro con nuestro Dios. Gloria a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios porque mi cuerpo se ha envejecido. Yo ahorita les podría presentar una foto que cuando yo tenía 20 años y definitivamente es muy diferente a lo como me están viendo ahorita. Es muy diferente cómo se ve mi cuerpo, cómo se ve el deterioro por el transcurrir de los años, pero en mi interior hay un gozo en mi corazón, porque Dios ha rejuvenecido mi espíritu, Dios ha alimentado mi espíritu, Dios está conduciendo mi espíritu para el encuentro con mi Dios. Así es también la vida de cada uno de
de ustedes, mis queridos hermanos. Así es la vida de aquel cristiano, hay aquel que ha abierto su corazón y busca el encontrarse con él. Así que todos estos consejos deben de ser consejos para tomarlos en cuenta, para saber muy bien que Dios no estará tolerando a aquella persona que quiere solo jugar a lo que es el ser cristiano, aquel que quiere jugar a solo engañar a los hombres, porque solo usted va a poder engañar al hombre y a usted mismo, pero a Dios no lo podrá engañar. Usted debe de estar conscientes que si ha decidido y ha recibido la gracia de Dios, es porque usted entonces aborrecerá al mundo, usted no tolerará toda aquella cosa que vaya en contra de Dios, y usted siempre buscará el amar a Dios, buscará el estar en la presencia de Dios. Todo lo que se ama entonces ocupando el lugar de Dios, eso es una idolatría. Todo aquello que vengo yo a amar de tal manera que venga a ocupar lo que es, a lo que a Dios le corresponde en mi vida, porque recordemos que Dios ha creado nuestros corazones con el propósito de habitarlos, con el propósito de estar en comunión con nosotros, con el propósito de limpiar ese corazón de la contaminación del pecado y poder entonces Él señorearse y deleitarse en nuestro interior, en nuestra vida. Entonces, cuando estamos amando al mundo, eso viene a ser una clase de idolatría, porque está usurpando el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Está haciendo entonces una idolatría. Por eso que en 1 Corintios la palabra de Dios nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquella cosa que nosotros vengamos a amar. Idolatría no solo es crear imágenes y adorarlas en sustitución de Dios. No solo eso es idolatría, sino que idolatría viene a ser que todo aquello que nosotros vengamos a amar y que venga a reemplazar el lugar de Dios, eso viene a ser idolatría. Así que Corintios nos está diciendo: huid de esa idolatría, huid de la amar al mundo, porque eso viene a ser contrario a Dios, viene a ser opuesto a lo que los mandamientos de Dios, a lo que Dios busca de nosotros. O sea que debemos nosotros que permanecer en el amor de Dios. Eso es lo que nos debe de interesar. Eso nos debe de interesar, de que si queremos amar, debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Fuera de eso, nosotros lo único que podemos hacer es cuidar de las cosas, poner atención que las cosas realmente podamos utilizarlas y que sean bien para nosotros, pero no poner nuestro corazón en las cosas del mundo, en las cosas corruptas, las cosas que tienen corrosión y que no van a permanecer, y que solo lo que va a permanecer hasta la vida eterna es una vida con Cristo, una vida entregada a Él, una vida que permanezca en Él. Así que inclinemos nuestro rostro, oremos con nuestro Dios, platiquemos con Él y hablemos con Él de que si llegado momento estamos teniendo una vida donde todavía amamos a las cosas del mundo, todavía nos impresionan las cosas del mundo, hoy es el momento cuando le podemos pedir perdón a Dios y pedirle también que nos ayude a apartarnos de las cosas que todavía estamos amando, porque eso no es honesto, eso no es lo que Dios anda buscando de nosotros. Dios anda buscando vidas totalmente entregadas a Dios. Así que, iglesia, desde ya puede inclinar su rostro y puede empezar a hablar con Dios y puede platicar con Él. Ahora, mientras yo te platico a ti, mi querido amigo, y te invito a que tú puedas abrir tu corazón y puedas entonces empezar a amar a Dios sobre todas las cosas y poder apartarte de las cosas que ahorita son las que te llaman la atención, son las cosas que te ocupan la atención, y que tú puedas entonces decirle a Dios de que te interesa amarle solamente a Él, te interesa entregar tu vida a ti, y que te interesa
caminar una vida donde solo Dios sea el centro total de tu vida. La palabra de Dios ha sido clara y nos invita que nosotros debemos de no amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. Debemos de aborrecerlas, debemos de apartarnos y debemos de mostrarle a Dios que a Él realmente queremos amarle y con Él queremos caminar. Y la forma que Dios ha instituido en su palabra es que debemos de confesar nuestros pecados, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y si lo hacemos con humildad, con sencillez y creyendo que realmente Cristo es el único que nos puede perdonar, entonces nosotros encontraremos perdón de nuestros pecados. Si tú entonces estás listo, inclina tu rostro y repite esta oración después de mí. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu palabra que me invita a arrepentirme de mis pecados. Así que te pido perdón, porque ya no quiero, Padre amado, amar a este mundo, sino que quiero amarte a ti, tus preceptos, tus mandamientos, y que eso sea, Padre eterno, el centro de mi vida. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y me has perdonado mis pecados. Ayúdame con la fortaleza tuya a poder seguir adelante. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Ahora hagamos una oración general. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, donde ella nos viene a aclarar que en el mundo encontraremos muchas filosofías, muchos pensamientos, muchos sistemas que son totalmente contrarios a ti, contrarios a tu palabra. Y hoy en día, como vemos que el hombre pareciera que está gozando el hecho de apartarse de ti, el hecho de querer sentirse que él puede definir sistemas humanos, sistemas que puedan al hombre conducirlo a vivir una vida mejor, una vida más placentera. Y es una total equivocación donde vemos más intolerancia, vemos personas más rebeldes, personas que realmente buscan solo su egocentrismo, pero no buscan realmente el bienestar de los demás, sino que solo el bienestar para cada uno de ellos. Padre amado, el único camino que nos conduce a tener una vida más agradable hacia ti y también hacia nuestros semejantes y también estar en paz con nosotros mismos es tu palabra. Es la única que realmente nos conduce a poder vivir una vida placentera, una vida contigo. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos nosotros decir que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Podamos sentirnos como peregrinos de este mundo, porque la Biblia nos invita a que nos veamos como peregrinos, porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Allá es donde queremos vivir, allá es donde queremos pasar la eternidad, mi Dios. Pero nadie podrá llegar allá contigo si quiere siempre estar al lado de las cosas de este mundo, a las cosas de placer y cosas que como en bandeja de plata el príncipe de este mundo, o sea Satanás, presenta a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, a apartarnos y a permanecer en tus caminos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Que Dios bendiga la palabra y que esta venga a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Tú puedes acompañarnos los días domingos a las 10 de la mañana, los martes a las 7 de la noche, y siempre tendremos una meditación de la palabra de Dios para que venga a enriquecer nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.